la CTA de los Trabajadores, integrante de la Mesa Nacional, pero que en aquellos momentos era quien tenía a cargo la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA, Pedro Guasesco, uno de los grandes constructores de este proceso de unidad y de este proceso que se dio en Mar del Plata, colaborando con muchos compañeros, pero poniendo él el cuerpo y en estas instancias organizando todo lo que fue la movida de Mar del Plata. Pedro, tenés la palabra. Gracias Andrés, gracias compañeros y compañeros. La verdad que hay muchos amigos y amigas acá presentes. A veces es bueno recordar un poco de fechas como para entender y comprender un poco todo el proceso que estuvimos viviendo. El 2 de octubre de 1889 se llevó adelante la primer cumbre panamericana en Washington y en esa se discutía la posibilidad de una unión aduanera para todo el continente. No es casual que haya habido la pretensión de Bush de cerrar el tema del área de libre comercio, ALCA, en la ciudad de Mar del Plata el 5 de noviembre del 2005. O sea, esto lo tenían claro. En ese momento, por la participación de los delegados de Argentina, Sáenz Peña y Quintana, acompañado también por los delegados de Chile, se opusieron sistemáticamente a la iniciativa de Estados Unidos que planteaba la Unión Aduanera. Lo hicieron con mucha firmeza, inclusive hubo una segunda moción que en ese caso fue apoyada por Brasil, Venezuela, México y Nicaragua, y que también los delegados de Argentina y Chile se opusieron como para que eso no avanzara. Por supuesto, después los americanos del norte lo plantearon como que había habido un avance en las posiciones, pero en realidad esa fue una gran derrota para la decisión de Estados Unidos de avanzar en ese primer esbozo de unión aduanera para todo el continente. Hubo situaciones similares, en la de 1906, en la cual también la Argentina tuvo una oposición con otros estados de América de enfrentar claramente la política del garrote para poder cobrar la deuda que Estados Unidos quería plantear. Esa conferencia fue la tercera conferencia que se realizó en Río de Janeiro. Así que tenemos hechos históricos en los cuales determinada confluencia de fuerzas históricas y sociales colaboraron como para que la región mantuviera su autonomía. Me parece que estos hechos son importantes. También quiero destacar como fecha para la cuestión que nos anima a esta presentación, la que en junio de 1986 en la ciudad de Buenos Aires se conformó la Coordinadora Central del Cono Sur. Ante la incipiente democracia de la región, se consolidó esta organización que hasta el día de hoy existe y tiene un permanente trabajo, las coordinadoras centrales del Cono Sur, para fortalecer la apertura democrática de la región. Todavía teníamos situación que faltaban resolver, como la de la República de Paraguay y otros procesos que todavía estaban en una situación de debilidad. La coordinadora existió antes que el Mercosur. Esto creo que siempre es bueno plantearlo y recordarlo. La iniciativa de los trabajadores de la región, o una parte de la organización de los trabajadores, impulsó la democratización en la región, planteó con mucha fuerza los procesos de integración. También es bueno recordar un par de fechas que son también importantes en este tema, que es, por un lado, el 27 de junio de 1990, cuando Bush plantea la iniciativa del área de libre comercio. Dispara esta iniciativa como una idea totalmente necesaria para, desde el punto de vista de Estados Unidos, integrar toda la región para defenderse de potenciales competidores, como creo que ya en ese momento gozaba el crecimiento de China y otras potencias que venían surgiendo desde el punto de vista económico. Pero eso rápidamente se acopla al 26 de marzo de 1991 con el Tratado de Asunción, que con algunos de los gobiernos del Mercosur, justamente en esa ciudad, se empieza a dar el impulso a lo que después fue el Tratado de Europreto para poder consolidar la creación del Mercosur. Esto también es importante destacarlo porque esto nos originó debates que nos atravesaron en todo el proceso de movilización en la región con respecto al tema de no al ALCA. El primer debate era que de alguna manera esta cuestión del Mercosur era más un proyecto del gobierno de Sarney y Alfonsín y de las empresas multinacionales, en ese momento era Ford en su acuerdo con Volkswagen, y esto no podía de alguna manera ser utilizado, ser una herramienta para los trabajadores para poder generar un proceso de integración y de autonomía. Tuvimos que dar un debate muy fuerte en el movimiento sindical de que esto no era así, que el Tratado de Asunción y después lo de
lo de que se realizó a posterioridad para consolidar el Mercosur era un camino, una ventana que se abría para también debatir la integración de los pueblos. Por supuesto, empezamos con medidas que eran justamente la integración de los pueblos ante la integración de las multinacionales, pero este debate se fue profundizando y se empezó a consolidar una fuerte corriente de participación de los trabajadores en estos procesos. Este fue un debate muy importante que nos dio la base para que cuando de alguna manera se empezó con toda la cuestión de lo del área de libre comercio, se generara un segundo debate que, por ejemplo, tenemos que verlo como, de alguna manera, a partir de la discusión de Seattle, de lo del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1999 en Seattle, empezó el tema del debate del papel de los sindicatos y las ONG y otro tipo de organizaciones. Hasta ese momento, los sindicatos y la ONG no compartíamos espacio, no articulábamos. A partir de ahí surgió el debate. Por supuesto, esto también nos metió en el debate interno que había ONG que podían estar sirviendo al Departamento de Estado o algún otro tipo de organización internacional y que por ende eran sospechosas para poder articularse. Tuvimos que superar estas cuestiones, entender que el muro de Berlín había caído, que la cuestión había cambiado a partir de la caída de la Unión Soviética y se había armado un nuevo escenario a nivel global. Esto también nos llevó a discutir que los sindicatos teníamos que tener vínculo y relación con las organizaciones sociales, con las ONG, que teníamos que discutir las cuestiones temáticas de género, los pueblos originarios, las problemáticas ambientales. Y también eso nos llevó rápidamente a la discusión que no podíamos estar el movimiento sindical dividido, que debíamos empezar a trabajar en conjunto. La cumbre de ministros de Economía en el Hotel Sheraton en el 6 de abril del 2001 nos encontró a todos en la calle, movilizados, a un pacto que se estaba organizando en secreto, a espalda, a bambalina de todo el mundo. Ni siquiera los presidentes sabían lo que los ministros de Economía discutían. Esa gran movilización en Buenos Aires estaba siendo llevada adelante por todas las organizaciones sindicales y las ONG, y tuvimos ahí la solidaridad internacional. Empezamos a relacionarnos con nuestros hermanos de América del Norte y de Europa que apoyaban esta movilización. Por supuesto, también hubo discusiones que si teníamos la colaboración de alguna ONG para estos procesos de movilización, estábamos sospechados de negociar no sé con quién se sabe quién. Pudimos atravesar ese proceso de manera de mostrarnos en los hechos que las cosas habían cambiado, que el neoliberalismo había llegado para arrasarnos. Y aprovechamos la historia de nuestro pueblo, en el caso construida también con la movilización y la fortaleza de lo que significa el peronismo en nuestro país, pero también con el arrastre y la fortaleza de otros movimientos populares, sectores que vienen del radicalismo y de la izquierda. La construcción social y política de nuestro país es imposible entenderla sin entender ese proceso de integración y de movilización de más de 120 años de construcción de nuestro movimiento obrero y de nuestras organizaciones sociales. Eso fue lo que nos ayudó a construir de la diversidad y de la diferencia a apuntar a que teníamos que empezar a unirnos con todos los que de alguna manera nos pudieran acompañar en este proceso, por lo menos para resistir el área de libre comercio. En el 2003, como CTA, publicamos un libro que lo firma Enrique Arceo, que hizo una investigación muy profunda sobre lo que significaba el área de libre comercio. Tuvimos con él un debate al iniciar el libro y también con algunos compañeros referentes del movimiento sindical, que cuando se empezó a discutir el área de libre comercio, primero teníamos que buscar un capítulo social. Fuimos muchos los que planteamos que no había espacio para un capítulo social en un área de libre comercio, que teníamos que combatirlo, que teníamos que pelearlo en todo lado, en la calle, en las movilizaciones, pero también en los ámbitos institucionales. Donde hubiera un ámbito institucional que pudiéramos entrar, teníamos que hacerlo, teníamos la responsabilidad y la obligación de pelear cada espacio donde pudiéramos poner nuestra voz, donde pudiéramos manifestar nuestro planteo para hacerlo llegar al punto que era necesario para entender lo negativo que iba a ser este proceso. Habíamos visto lo que había pasado con el NAFTA, el área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, así que sabíamos de lo que estábamos hablando. Se podía medir el millones de pérdidas de puestos de trabajo. En consecuencia,
que generaban hambre y desolación a nuestro pueblo. En ese marco se fue construyendo y se fue fortaleciendo este proceso de unidad. La consulta popular del 2003, que Sergio Palazzo nos indicó y nos marcó, fue también un punto que buscaba de alguna manera consolidar este tema. Y nos encontró el 4 y el 5 de noviembre del 2005, a todos unidos, haciendo mesas sindicales y de organizaciones sindicales, la ORIT, la FCM, la CMT, sectores independientes, sectores sindicales, con Evo en la calle, que todavía no era presidente, participando en todas las actividades. Fue un día glorioso, fue un día en la cual de diferentes lugares y diferentes sectores, inclusive sin entender el conjunto, pudimos llevar a un punto que terminó en esa foto de estos 5 presidentes que le dijeron no a Bush en la cara. Eso fue producto de 10 años de acumulación, o si podemos decirlo también, de 100 años de construcción política del movimiento sindical, el movimiento social y el movimiento político que de alguna manera apuesta a que nuestros pueblos tengan autonomía. Me siento muy orgulloso de haber estado en la función de secretario de Relaciones Internacionales en esa etapa de la CTA Unida y también compartir los primeros pasos de unidad con la CGT en ese momento. O sea, creo y estoy convencido que hicimos un gran trabajo. Y por supuesto, estoy convencido que tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Pedro.